En este video intentaré dominar la modalidad Full PvP del servidor de OkiMC. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Y bueno gente, en este video no voy a tener tanta ayuda como en el video pasado que tuve un par de llaves. En esta solamente tengo uno, donde me tocaron unos pantalones tier 7 y inmediatamente después me fui a farmear, porque lo que quería era tener un pico más rápido. Una vez que había farmeado lo suficiente, me dirigí hacia la zona del Nether, donde encontraría la mejora al pico tier 7 y al tier 8. También estaba la mejora al tier 9, pero para esa no me alcanzaba, así que me dirigí a farmear nuevamente. Y después de estar farmeando durante un rato, conseguí esto que convertía monedas y luego de eso terminé comprimiéndolas para poder tener el pico tier 9. Pero esto no era suficiente, ya que tenía que mejorar aún más el pico si quería instaminar. Por lo cual me hice un pico tier 6 y me dirigí al End, ya que gracias a este pico podría instaminar en el End, con lo cual iba a conseguir las monedas del End que me servían para mejorar mi pico principal, con el cual podría instaminar en el Overworld y avanzar mucho más rápido. Tengan en cuenta que si van a adoptar esa estrategia tienen que tener mucho cuidado, porque como ven ahí casi me matan. Luego de haber farmeado durante un rato, comprimí la moneda que había conseguido y fui a mejorar mi pico. Lamentablemente me di cuenta de que no valía 2 compresas sino que valía 5, así que tuve que seguir farmeando durante un buen rato y tenía que tener cuidado, ya que esta estrategia requiere llevar tier 1 y un pico tier 6. Aquí finalmente me traía el pico tier 11, se me olvidó grabar cuando traía el tier 10, pero gracias a eso, como ven, ahora puedo instaminar los minerales. Ya que podía instaminar, me fui hacia la mina de esmeralda, ya que era una de las mejores minas al inicio y que no es tan campeada, entonces era como lo mejor que podía hacer. Aquí maté a alguien que estaba persiguiéndome y seguí farmeando durante un buen rato, hasta que después de estar farmeando tanto, conseguí 2 stacks y 10 compresas. Con esas compresas lo que hice fue básicamente tradearme el tulipán, que me iba a dar un poco más de velocidad. Gracias a esto me podría movilizar y farmear muchísimo más rápido. Luego de eso farmeé un poco más, pero esta vez era para mejorarme la armadura, ya que noté que casi no tenía armadura, entonces de un par de golpes me matarían bastante fácil. Me mejoré básicamente casi todo hasta el nivel tier 6, pero me quedó faltando el casco y las botas. Luego, con lo que me había sobrado, básicamente me mejoré la espada de tier 1 que la tenía hasta el tier 5. Luego de eso me fui a farmear un poco más para poder conseguir el full diamante, con el cual iba a aguantar un poco más en los PvP, para no morirme tan fácil pues. Un poquito de contexto aquí, porque el owner me dice que tengo razón, es porque le avisé que los Pvs no estaban funcionando correctamente. Y otra cosita es que no olviden apoyar este video, ya que si lo apoyan bastante van a colocar un /Rutrick, que básicamente va a ser un rango para que les den llaves o cosas para avanzar un poco más rápido. Aquí como ven en el video, me mejoré la espada tier 7 a tier 8, y aquí lo que hice fue traerme un poco de comida, ya que le va a necesitar más adelante. Y aquí fue lo que me dijo el owner, que ya que listo, que había regalado los Pvs, y es que básicamente antes solamente tenían 9 slots todos los Pvs, ahora sí tienen lo de un cofre doble, que es lo normal. Entonces pues gracias a que reporté eso es que ahora los Pvs están normales. Mientras estaba farmeando en la mina de esmeralda, de repente llegaron 2 jugadores a tratar de matarme, que al final pues simplemente me terminaron empujando de la mina y me volvían otra vez a empujar a la parte de abajo. Entonces pues ya me estaba cansando un poco de que simplemente me empujaran y no me dejaran farmear, así que decidí matarlos a los dos. Que por el primero que me fui, obviamente fue por el de oro, ya que era el que tenía el tier más bajo y me iba a aguantar menos golpes. Y efectivamente le pegué un par de golpes nomás y al final se terminó muriendo pues bastante fácil. De hecho, ahí, último hit, se murió. Y el otro sí fue un poco más complicado, ya que llevaba armadura de hierro y me jugaba mucho a empujarme. Él quería tirarme de la mina, pero yo casi no me dejaba. Al final también le terminó pasando lo mismo y también lo terminé matando. Luego de eso básicamente me fui a explorar el mapa porque quería conseguir algo que me diera aún más, ya que quería traerme las elitras lo más rápido posible, ya que pues ustedes lo ven bastante rápido, pero yo estuve caminando durante bastante tiempo mientras farmeaba, lo cual se me hizo bastante tedioso, así que pues por eso fui a traerme las elitras. Luego de eso me fui a farmear un poco más y al final me terminé mejorando la espada a tier 9 y justo después de eso me hicieron un PvP, me servía para probar la espada. ¿Qué pasa? Que de repente llegó otra persona a hacerme un 2 contra 1, pero pues después de unos cuantos hits terminé matando al primero. Seguí haciéndole PvP al segundo, pero cuando miré para atrás me venía medio server encima, entonces pues tuve que aventarme un 3 vs 1, que fue un poco complicado porque me empujaban, pero pues poco a poco ahí fueron cayendo los primeros. Ahí cayó el primero, fue cosa de 2 hits más para que cayera el segundo, y el tercero básicamente terminó runeando. Mientras me andaba tirando los prohibidos, un jugador me terminó regalando una extrema del over, que básicamente pues son 64 comprimidas, lo cual me ayudaba bastante. Luego de esto pues seguí farmeando durante un rato, pero llegó un moderador
Y pues básicamente durante un rato fueron como unos 3 segundos porque no me dejó farmear, que iba con la misma armadura que iba yo. De hecho iba con una un poco más baja creo, pero iba con una espada un nivel más alto que la mía. Le hice PvP, básicamente el tipo sabía jugar más que todo era a Sword, no jugaba tanto crítico sino Sword, que eso me jugaba un poco en contra, ya que yo no sé jugar bien Sword, nunca lo he practicado ni nada, entonces pues no se me da tan bien como el crítico se me da muchísimo mejor. Aquí pues se me alargó bastante el PvP, aquí les dejo un pequeño clip, porque es que el tipo después me dice algo, y es que básicamente yo tengo la sensibilidad del Minecraft bastante alta, yo creo que se dan cuenta por cómo se mueve la cámara, yo tengo 3200 de DPI, y tengo la sensibilidad del Minecraft en 70, que básicamente es una sensibilidad bastante alta. Y es que a veces pareciera como si yo pegara de espalda, pero no es que pegue de espalda, es que yo giro súper rápido. De hecho aquí es cuando el tipo me menciona que me vio pegar como de espaldas, que no sabe si será visual o no, pero bueno. Y sí, básicamente pareciera a veces que yo pego de espaldas, pero en realidad no es eso, simplemente giro demasiado rápido porque tengo una sensibilidad súper alta. Aquí básicamente me encontré a full netherite, que pues como ven en el inventario me quedé sin manzanas, así que no podía ni aguantarle ni siquiera, así que al final me terminó matando. Lo que hice después de eso fue mejorarme un poco más la armadura, ya que quería aguantar un poco más para poder al menos darle pelea a los que iban con full netherite. Luego eso también me traía un par de manzanas, ya que me había quedado sin, pero obviamente 8 manzanas no eran suficientes, así que básicamente me fui a farmear, ya que sí, en un full PvP al inicio se resume básicamente en farmear muchísimo. Aquí terminé matando al tipo que me había hecho 3 contra 1 anteriormente y que había matado también en el anterior. Aquí también me encontré a otro de esos y también lo terminé matando. Pero yo en el momento la verdad no me di cuenta que era el mismo. Aquí me escribió que si no me cansaba. Y bueno, yo no sabía si lo había matado antes o no. Básicamente le pregunté. Y no pasaron ni 5 segundos y de repente lo vi atrás mío pegándome. Así que básicamente le terminé haciendo un PvP no muy largo, pero sí se alargaba un poco por el escudo que tenía él. Pero pues al final terminó teniendo el mismo destino de antes, que básicamente pues fue que lo terminé matando. Luego de haberlo matado otra vez, básicamente fui a mejorarme el casco a tier 8, que era la última pieza que me faltaba a tier 8. Luego de eso pues estuve farmeando durante un rato, no les sigo mostrando porque pues ya fue bastante tiempo de farmeo en el overworld, que básicamente me farmé las 4 extremas que necesitaba para poder tradear a tier 9 toda la armadura, me tradeé toda la armadura a tier 9 y por fin pues ya tenía full netherite, que con esto iba a aguantar muchísimo más. Y el tipo de PvP también iba a cambiar, iba con espada tier 9 y también iba con pico tier 11. Luego de eso fui a traerme el offhand de fuerza, que básicamente este sí lo iba a necesitar, casi que obligatorio, para poder ir al end. También un suscriptor aquí se acercó a mí y me mostró dónde estaba el easter egg de las notch, que básicamente es un lugar donde puedo conseguir las notch a un precio más barato del que normalmente tienen. Normalmente tienen un precio de 10 comprimidas y acá en este easter egg tienen un precio de 8 comprimidas. Gracias a eso, en vez de gastarme, por ejemplo, 10 extremas para un stack, creo que son más o menos, me tengo que gastar solamente como 8. Aún así me hacía falta lo más complicado, que básicamente era farmear todo eso. Aquí pues me puse a farmear, no les voy a poner todo, les voy a poner nomás unos clips, porque créanme que fueron muchísimas horas farmeando, muchísimas, pero demasiadas horas farmeando. Y pues mientras estaba farmeando básicamente llegó este tipo, me pegó un hit que fue normal, pero al segundo me bajó 2 corazones, me empezó a bajar demasiada vida y me di cuenta que, primero que todo, llevaba una espada altísima porque me bajaba demasiado, y lo otro es que era el mismo tipo que anteriormente me había mostrado el easter egg de las notch, así que de repente se reveló, no sé por qué, y me dijo que llevaba espada tier 15. Yo pensé que era una broma, pero más adelante en el video van a ver que realmente llevaba una tier 15. Aquí básicamente seguí farmeando durante un buen rato. Descubrí una mina nueva que básicamente es la mina de lapislázuli, que créanme que es muchísimo, pero muchísimo más eficiente que las demás. Aquí les muestro todo lo que había farmeado hasta el momento, que ya eran 9 extremas, que eso me daba más o menos para un poquito más de un stack de notch. Y lamentablemente se me olvidó grabar cuando traía las notch, pero para este punto del video ya las había traído. Y aquí no salí con mi kit principal al inicio porque es que estaba el Petit Dog, básicamente el tipo que les dije que tenía tier 15. Y efectivamente le revisé el inventario y sí, tenía filo tier 15. ¿Cómo lo consiguió? Básicamente alguien compró una llave y le salió tier 15. Aquí ya salí con mi kit principal cuando el tipo se fue y me puse a farmear porque lo que necesitaba era básicamente conseguir pico tier 12. Con ese pico tier 12 iba a poder instaminar la obsidiana y con esa obsidiana iba a avanzar, créanme que de verdad muchísimas, pero muchísimas veces
más rápido de lo que estaba avanzando con las normales. Así que básicamente farmé lo suficiente y me traí el pico tier 12. Que con esto ya podía instaminar la obsidiana. Y como no quiero hacerles el video tan largo, les voy a mostrar unos poquitos clips nomás de cuando estaba farmeando. Y no les voy a mostrar todo el proceso de inicio a fin de las 64 Compress End básicamente que me farmeé, porque eso fue lo que me valió la tier 13, que es lo que hice a continuación. Básicamente fui a traerme la tier 13, conseguí las 64 monedas de Lend, las volví una mega comprimida y me traí la tier 13, que para que no me digan que es give o algo así, terminé con 175.000 bloques minados en este video. Luego de eso se activó un COD en el spawn, básicamente no sabía qué daba, no tenía ni idea, pero pues me fui a capturarlo solamente porque sí. Y créanme que no leí que en la parte de arriba literalmente decía que daba, pero pues al final me dio una llave COD y esto era lo que me podía tocar. Yo pensé que me iba a tocar algo bueno, pero la abrí 64 monedas de Lend. O sea, ¿para qué me sirve eso? Cuando me fui a ver el top del clanes, resulta que estaba top 7, no sé cómo, porque estaba jugando básicamente yo solo en el clan. Había una persona más, pero casi no jugaba. Aquí de repente llegó este jugador a tratar de dropearme. Yo me comí la manzana, tiré una perla, porque quería potearme sin recibir tanto daño y sin gastar recursos pues tan a lo pendejo. Pero se terminó metiendo otra persona y el tipo terminó runeando por vacío y me fui a farmear nuevamente. Pero por allá en el fondo, ven que hay un PvP por allá en el fondo, él también estaba por allá mirando y de repente llegó a hacerme el PvP a mí. Y de nuevo, aquí yo lo que hice primero fue tomarme una notch y cuando tenía la notch básicamente me di cuenta en el momento de que él tenía una espada más o menos similar a la mía, ya que baja bastante y pues yo sé más o menos cuánto baja mi espada y la de él era bastante parecida. Pero la cosa es que aquí me puse la pluma y las cosas ya cambiaron, o sea, ya no me estaba bajando tanto, por lo que yo creo que le estaba haciendo más daño del que me hacía él a mí. O sea, yo como bastantes notch, eso sí, no lo voy a negar, pero es que yo no me la voy a jugar a drop así como así, o sea, yo me la puedo jugar a drop cuando veo que el tipo no es tan bueno. Pero cuando yo veo que el tipo es LT3 en netcode, ya no me dan tantas ganas de jugarle a drop, básicamente porque se supone que el tipo tiene mucho nivel para jugar. Entonces, pues no me daban muchas ganas de jugarle a drop. Que para que no sepa, básicamente LT3 es un rango de PvP tiers o MS tiers, que básicamente es una tier list que mide tu nivel de PvP. Y tener un LT5 es malo, tener un LT4 es el promedio, tener un LT3 básicamente ya es ser un jugador bueno, para mí ya ser un jugador bastante bueno. Y pues hay más tiers, pero pues no los voy a mencionar. Que ahí como ven casi me mata, me deja 3 corazones, pero pues básicamente al final terminé salvándola por comer noche. Y pues el tipo es LT3, ¿ven? Yo más o menos, según lo que me han dicho unos testers que no me han testeado oficialmente porque yo no estoy testeado, pero pues me están entrenando por así decirlo, yo más o menos estoy en un nivel de LT4 a máximo HT4 en el momento en el que grabé ese video. ¿Qué pasa? Que pues ya estoy editando este video, que es día 15 de abril, y pues a día de hoy más o menos estoy más que todo a nivel de un HT4 más que un LT4, por lo que me han dicho y por lo que he notado. Así que pues básicamente en el momento en el que le hice PvP estaba jugando bastante bien para el tipo de PvP que yo hacía en ese momento, o sea, le estaba jugando bastante bien. Aquí tiro una perla, yo me fui a potear y aquí cometí un error que básicamente es que no me poteé la velocidad en el momento en que me lo tenía que potear por estar refiriendo las manzanas. Y cuando fui a comerme la manzana, no sé qué me pasó, no me la comí o se me gosteó, no tengo ni idea. Pero yo no me di cuenta en el momento, yo simplemente vi que me empezó a bajar un montonazo de vida y que la noche de antes me había desaparecido. Por lo que yo pensé que era que el tipo de repente se había puesto fuerza 2 o que de pronto a alguien le había pasado una espada más potente o algo y me querían kick dropear. Así que básicamente yo terminé runeando por eso. Pero le revisé el inventario y no, realmente vi que tenía una espada tier 12. Cosa que se me hizo bastante extraña porque pues yo pensaba que le habían pasado una espada o que se había tomado fuerza 2 y querían kill dropearme o algo así. Pero no, simplemente fue error mío de que no me comí la manzana en el momento en que me la tenía que comer. Entonces por eso me bajó tanta vida. Y bueno, como dije anteriormente, yo no me di cuenta de que no me había comido la manzana sino hasta después de que había grabado el video ya. Aquí básicamente iba a traer la tier 14, pero me di cuenta que le han subido el precio y ahora vale 2 extremas de Lend en vez de una. O sea, ahora ya no vale 64 Compress End, sino que vale 128. Por lo cual voy a tener que estar farmeando durante un rato y pues ya estaba bastante cansado de farmear porque miren, estoy en el top 5 de los bloques con 127.000 bloques. Pero pues me tocó seguir farmeando durante un rato hasta que por fin
conseguí lo suficiente para mejorarme la espada a tier 14. No les voy a mostrar todo ese proceso porque créanme que no quise grabar tanto, no quise editar tanto, así que simplemente dejémoslo así, lo corté y ya está. Seguido de esto, lo que hice fue mejorarme toda la armadura a full tier 11 y lo que iba a hacer ahora era mejorar todo a full tier 12. Que como no les quiero mostrar 5 horas de mí farmeando, simplemente les dejo este pequeño montaje. Y acá pasó algo un tanto curioso, que es que básicamente yo más o menos estaba hablando con el moderador, me cayó bien, etcétera, etcétera. Y el caso es que le pegué así de broma y él sí me pegó de verdad un montón de veces. Así que yo pensé que íbamos a hacer PvP, pero no, el tipo luego se fue, entonces pensé que era que quizás solamente estaba jugando, pero no, luego de vuelta otra vez volvió a pegarme. Así que en esta parte yo ya me lo comencé a tomar más en serio. Por eso ven que me poteo y que comienzo a comer noche. Porque a partir de ahora le voy a hacer PvP como si no lo conociera. ¿Y por qué digo lo de como si no lo conociera? Porque es que básicamente yo había estado hablando, en ese rato había estado hablando con él, me había caído bien. Y pues no nos estábamos pegando cuando salíamos a farmear, simplemente andábamos por ahí. El caso es que como él me empezó a pegar, entonces yo le hice PvP como si no lo conociera. El tipo es el mismo que me había dicho que yo pegaba de espaldas anteriormente. ¿Qué pasa? Él juega a barrido, un modo de juego que yo todavía no termino de dominar y todavía no termino de saber cómo contrarrestarlo. O sea, sé más o menos, pero cuando estoy en medio del PvP no me acuerdo de cómo. Así que la mejor estrategia que pude tomar básicamente fue hacer lo mismo que él, tratar de replicar ese estilo de juego que estaba haciendo él, que básicamente era a barrido y como que empujando a la otra persona, pero pues no me salía del todo. A veces como que medio me salía, pero como que a veces no. El caso es que pues sí, básicamente traté de copiar el tipo de PvP que tenía él. Y como ven, el tipo es un HT4, era lo que les decía anteriormente. Ese es un nivel por debajo de LT3 y es un nivel por encima de LT4. Que pues básicamente este PvP se me alargó un poquito, la verdad, porque el tipo, como me jugaba tanto barrido, no era tan fácil que nos bajáramos tanta vida. Nos bajamos poco, la verdad. Pero pues después de un rato ya, el tipo por aquí terminó perleando y fue a comer. Que aquí me terminó papeando un poquito, la verdad. O sea, aquí me sentí papeado porque hubo un momento en el que me pegó un montón de hits y yo no podía pegarle a él. O sea, literal, me estaba montando, me pegó como unos 10, 12 hits y yo no le había pegado ninguno. Me sentí papeado, sinceramente, ahí. Y después de eso empecé a pegarle, seguí pegándole, hasta que hubo un punto en el que yo vi que el tipo comenzó a correr. Así que yo le perseguí, le pegué 3 golpes y lo maté. Créanme que no me lo esperaba. Yo no pensé que lo fuera a matar así de fácil. O sea, así tan de repente. Yo no pensé que fuera así como 3 hits, murió. El tipo básicamente al final me dijo, Nabro, devuelve. Y pues yo la verdad no sabía si devolverle o no, porque es que el tipo empezó pegándome a mí cuando yo le estaba pegando de broma. Y pues yo no le seguí pegando, pero él sí siguió. No sabía si devolverle, pero pues como el man me cae bien, sinceramente, pues yo al final, como no soy mala persona, que digamos, y pues como el tipo no me cae mal, tampoco se puso así como tóxico, o sea, él no se puso tóxico, pues yo sinceramente no tenía nada en contra de él, así que simplemente le eché una ojeada a las cosas que tenía. No tenía la gran cosa, tenía más o menos lo mismo que yo, pero pues un poquito menor, tenía un poquito menos de nivel las cosas de él que las mías, pero eran casi lo mismo. El caso es que al final, pues como les digo, el tipo no se comportó mal conmigo, no se puso tóxico, no se puso a insultarme o alguna cosa. Así que pues como yo no tengo nada en contra de él, en serio yo no tengo nada en contra de él, me cae hasta bien, yo simplemente le devolví las cosas. Le hice PvP como si no lo conociera, pero pues como no lo vi tóxico, pues simplemente le devolví las cosas. Eso sí, me quedé con los recursos que tenía él, o sea, con las noches, me las quedé yo. Que si algún día, por ejemplo, me los llego a encontrar a ustedes, y si dropeo a alguno de ustedes, mientras ustedes no se pongan tóxicos conmigo, mientras sus cosas no me interesen mucho, que digamos, y mientras ustedes me lo pidan, yo les devuelvo sus cosas, sinceramente. No me interesa mucho eso, la verdad. Aquí vi que se había reiniciado la mina OP, fui a minarla, pero realmente no sé dónde se trabeaba, ni siquiera. También se activó algo llamado DTC, que tampoco sé bien qué es. Al final solamente me dio una llave, no sé si me habrá dado algo más porque no me di cuenta. Y pues básicamente aquí les muestro todo lo que estuve farmeando, que no lo quise poner otra vez porque ya sería muy repetitivo, sinceramente, poner farmeo tras farmeo tras farmeo tras farmeo. Así que simplemente les muestro aquí cómo traía todo.
Una vez que ya tenía los 2 stacks de monedas en, ya podía hacerme el full tier 12, que básicamente pues es lo que procedí a hacer. Me quité la armadura, me traía las botas, pantalón, pechera y casco. Y así es como finalmente tenía full tier 12 con espada tier 14. Quise probar mi nuevo tier con alguien en el end, pero no me aceptó. Y ya vi por qué no me aceptó, es que básicamente luego me lo encontré en el spawn. Y aunque es una HT3 en una lista y una LT3 en otra lista, sinceramente considero que no pega tanto, o sea, creo que falla mucho. Y también tenía un kit más bajo que el mío, así que tiene sentido que no me quisiera hacer PvP. Aquí me encontré a otra persona que también siento que le jugué bastante bien, pero me terminó acusando básicamente de hacks, creo, porque me dice que tremenda macro y la verdad no entiendo a qué se refiere, porque yo lo que entiendo de macro es por ejemplo el autotexto. Pero pues no sé si hay un hack que se llame macro o hay un hack que cree macros o algo así. Básicamente luego me lo encontré en el end, le fui a hacer PvP pero tiré una perla yo también pero la tiré mal. Y al final el tipo me terminó runeando y se le quitó el tag. Y pues sí, terminó entrando a la zona segura. Luego lo vi otra vez afuera del end y me fui a tratar de dropearlo otra vez. Pero una vez más siguió runeando, se tiró una perla encima de esta cosa que no sé cómo decirle sinceramente, yo también, pero me terminó empujando con el palito de empuje. Y aquí está la cosa, que yo tenía todavía 4 segundos de tag, pero mi perla todavía seguía en cooldown, así que di por hecho que no valía la pena seguir haciéndole PvP a él, simplemente me fui. De repente vi a alguien que quería matarlo a él, y ese alguien, antes de que se lo pregunten, lleva espada tier 14 y lleva full tier 11, va más o menos parecido a mí. Porque créanme que la armadura no afecta tanto como parece después del tier 9, casi no afecta. La espada sí, la armadura casi no. El caso es que aquí le estoy haciendo PvP. Aquí mientras me equipaba la pluma y eso, pues le jugué un poquito mal. Pero ya una vez que estaba con la pluma y que ya me había como que estabilizado, le comencé a hacer PvP. Que simplemente, o sea, para mí la verdad el tipo es malo. O sea, no me voy a poner a decir que no, que el tipo es bueno, que juega más o menos bien. Para mí el tipo es malo, para mí falla demasiado y como que paniquea mucho también. Pero no es porque el tipo vaya con un kit más bajo que el mío, es que literalmente el kit que lleva él es prácticamente el mismo que el mío. Sinceramente pues se los digo no por presumir, sino porque después el tipo se pone a decirme de cosas precisamente por eso. Aquí básicamente el tipo comenzó a popear tótems. Aquí popeó el primer tótem y después de eso popeó otro casi que al instante y tiró una perla, se fue. Yo quise perseguirlo, pero pues simplemente pensé que aquí me iba a volver a hacer PvP, pero no, terminó runeando por vacío como el anterior y pues se fue. Básicamente eso fue. Eso creía yo, pero resulta que se había quedado en una parte de abajo del end donde no gastó noche. El caso es que después comenzó a decirme que soy menú del LT5, que se sentía ser bueno por el kit, que me iba a hacer focus, etcétera, etcétera, que se iba a farmear la tier 15, que ya iba a verlo después, que solamente esperara, que iba a tener un fan, entre muchas otras cosas que me estuvo diciendo. Entonces yo le respondí de la manera más normal posible, o sea, yo simplemente le respondí gracias por el apoyo y ya está, no le respondí nada más. Luego de eso lo volví a ver otra vez en la parte de afuera, porque siguió, o sea, el man seguía, el tipo seguía diciéndome LT5 y LT5 y no sé qué. El caso es que después lo volví a ver afuera otra vez, le volví a pegar otra vez, pero esta vez ni siquiera intentó hacerme PvP, esta vez directamente perleó y se fue al vacío. Que la cosa es, si yo soy LT5 y le gano, ¿eso en qué posición lo deja él? El caso es que luego me pidió disculpas, que estaba exaltado y que no sé qué, que si lo podía disculpar, que perdón, que por favor y no sé qué. El caso es que pues yo no soy mala persona, yo no soy rencoroso, así que al final lo terminé perdonando. Y pues si quieren una segunda parte de este video, donde exclusivamente va a ser puro PvP en el end, no olviden dejar su like, comentar qué tal les pareció el video y suscribirse. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.